¿Qué es parcial? ¿Eso con qué se come? Yo no sé. Pero va a estar chévere. El parcial va a estar particular. No sé si eso sea bueno o sea malo. A ver, quién más ha llegado por aquí que no hemos saludado? Hola Carolina, hola Héctor, hola Juan Manuel, hola Santiago, hola Juliet. ¿Qué más? ¿Qué cuentan de sus vidas? Hola, Profe, profe. con mucho trabajo. Hola, profe. Eso está Muchas bien. tareas, dejan muchas tareas los profesores. Estudien, Aris. Está bien, estudien. En vez de ponerse a ver Netflix. Bueno, vamos a empezar la clase con una pregunta. Y cada uno me va a responder. Cada uno va a abrir el micrófono y muy cortico me va a decir cuál cree usted, además del coronavirus, evidentemente, que es el principal reto que tiene Colombia hoy, 27 de abril del 2020. Axel, ¿Reto en qué sentido? ¿En reto cualquiera? en cualquier sentido, político, Uy, económico, social, el que sea. pues digamos que por ser economista me fijo en ese tipo de cosas, pero el tema del precio del petróleo y la tasa de cambio y la posible recesión que esto va a traer, pues me parece que es fuerte. Entiendo, digamos, lo que quiere hacer Duque de reactivar ciertos sectores de la economía, pero pues ahí viene el riesgo humano de contagio y todo ese tipo de cosas. Entonces me parece que ahí hay un punto importante, es el principal reto del gobierno y es qué vamos a hacer, porque nosotros hemos solo tenido una recesión en nuestra historia económica y por lo que veo viene la segunda. ¿Qué Es vamos muy a hacer? importante. Tratar de no morirnos Exacto. Entonces ahí me parece que es un reto importante para el a gobierno nivel y para Colombia económico, como sociedad también, muy importante. porque pues digamos que tampoco es culpa del man, ¿no? Ahí digamos que es de las pocas cosas que me dice, pero pues es que el man, ¿qué más podía hacer? Sí, sí, total. Uno, no, y yo lo veo en sus programas, esos que hace todos los días a las 6 de la tarde, a veces se prende el televisor y lo veo ojeroso, cansado, como sin ilusiones, y yo Sí, porque digo, pobre tipo. al man lo van a colgar, haga lo que haga. Pobre, en esta sí lo defiendo, no me cae muy bien de por sí, pero no hay una buena opción. Pero Haga lo que haga, va a tener que el estar. tipo está haciendo lo que puede con lo que tiene. Ujú. No, Entonces, tenaz, tenaz, eso tenaz. me parece un reto importante para Colombia. La economía, muy bien. Camila, Señora, ¿cómo que señora? Pues el principal reto de Colombia, para mí, para ti, la desigualdad, profe. la desigualdad. Muy bien. Carolina, Pues además de la recesión económica, sería como la corrupción. la corrupción, ay, bendita corrupción que nos tiene mal. Delio, Inversión en tecnología, desarrollo tecnológico, ciencia, mucho. tecnología, innovación. Héctor, Yo creo que el narcotráfico y todo ese tema de narcopolítica. de la niña política, sí. Iván, Profe, yo digo que la corrupción es lo más principal porque pues estando en las condiciones en las que estamos en este momento y todavía se vean casos de corrupción, pues me parece fatal, la verdad. Juan Manuel, Hola, no, yo considero que los retos, pues el reto es como fomentar la educación rural a una gran escala, pues porque ahorita en realidad la educación rural es la más afectada, por más que se trata de hacer algo, sigue siendo la más afectada en tanto temas de tecnología, en factores de docentes, en todo, entra acá como que son los principales retos que Colombia debe meterse para la educación rural, creo yo. Juliet, Profe, pues yo creo que también la cultura, porque nosotros después de salir de este reto tenemos que tener en cuenta que no podemos seguir nuestra vida normal y pues en este momento todavía hay muchas personas que están
viviendo como si esto fueran unas vacaciones o algún tiempo así como de dispersión, más no algo como serio que lo que es la pandemia. No, algo serio que nos puede matar a todos. Santiago, Creo que pues como dicen todos los compañeros, creo que se viene un momento muy difícil para Colombia y para Latinoamérica en general. Entonces, yo pienso que hay que volver a revisar las políticas económicas con el exterior. Yo pienso que los tratados de libre comercio estamos un poco en déficit en cuanto a lo que exportamos con respecto a lo que importamos, porque estamos comprando demasiado y vendiendo muy poco. Entonces creo que es un momento en el que esa política no se puede mantener y pues prepararnos para la recesión económica que viene. Jorman, Aló, hola, profe. hola. Eh, Me acabé de conectar. ¿Cuál es la pregunta? Qué pena. ¿Cuál es el principal reto que tiene Colombia en tu concepto el día de hoy, más allá del coronavirus? Mm, Creo que frente a lo que estamos viviendo, creo que sería la unidad como gobierno, ¿sí? Ajá. En los diferentes aspectos, al gobierno nacional, el gobierno, el mandato del distrito, ¿sí? Las políticas de gobierno, ¿sí? También todo lo que es relacionado pues, con el sector de la salud y como podemos evidenciar pues con lo que estamos viviendo hoy en día es un poco frustrante que un médico pues gane tan poco el tipo de contrato que pueden tener actualmente ellos, ¿no? En prestación de servicios en pues un médico como tal. Entonces yo creería que puede ser un poco eso también el agro frente a pues frente a lo que hemos vivido de qué es más importante, el agro o el petróleo. Entonces yo creo que también es un poco poner la balanza ahí y, y que el gobierno nacional como tal destine un poco más de ese rubros para esos sectores. Gracias. Hola Luis Fernando, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Me disculpa un poco la tardanza. No te preocupes. Estamos hablando de los principales retos que tiene Colombia el día de hoy y les estoy preguntando a cada uno en su concepto, ¿cuál creen ustedes que es el principal reto que tiene Colombia hoy? Bien, pues yo lo hablaría principalmente desde la parte de la educación, ¿verdad? Pues si bien vemos a una salud que está bastante afectada, tiene que venir una seria crisis de pandémica para darnos cuenta que verdaderamente no hay una garantía, tanto de sueldo como infraestructura, para saber que pues el país está tan deficiente en estos asuntos. Y es una cuestión plena también de la falta de apoyo a la educación, ¿verdad? Tanto en el derecho como en la salud, como en las licenciaturas. En general, este país, sin lugar a duda, es un país que carece de identidad, carece de cultura, y pues es la educación la llamada principalmente pues a solucionar estos eventos, ¿no? Así que el reto para todas las presidencias es repartir muy bien ese Producto Interno Bruto, no solamente para una deuda externa, sino también garantizando la educación, ¿sí? Que no nos coja una pandemia solamente para que nos demos cuenta que a los doctores, a los médicos y en sí a los doctores, ¿sí? Aspirantes a doctorado, pues se les paga tan mal. Es que aquí la educación en Colombia no es bien valorada, Es ¿sí? muy Tiene que venir. cara y muy mal paga. Exactamente. Entonces, en ese sentido, profe y compañeros, yo creo que la cuestión va hacia la educación, ¿sí? No solo porque sea educador, sino porque es la base fundamental de una sociedad, ¿sí? Una sociedad mal educada, pues es una sociedad que va a tener muchas problemáticas de seguridad, de salud, ¿sí?
de construcción de puentes, de justicia. Entonces, va por ese lado. Bien, independientemente de cuál sea la ideología, la apuesta fundamental viene siendo la educación, profe. Amén. Ustedes Bien. hablan de la economía, de la salud, de la infraestructura, de la tecnología. Yo siempre, desde que empezamos este semestre y desde que estamos juntos en este camino llamado contexto nacional y global, les he hecho mucho énfasis en que sí, hay muchas problemáticas, hay que conocer la historia del mundo, la política, la economía, la cultura, el deporte, las artes, todo. Pero siempre les he hecho mucho énfasis en que ustedes son protagonistas de la historia. Ustedes son protagonistas de aquello que los está impactando en la sociedad. Y no es ajeno. Esta clase de los retos de Colombia hoy tiene 2 sesiones. Esta y la sesión que vamos a tener dentro de 15 días. Y hoy vamos a hablar de los retos que tiene Colombia como sociedad. Porque sí, tenemos que enfrentar una crisis económica que viene, tenemos que enfrentar la pandemia del coronavirus, tenemos que enfrentar muchas cosas, pero mucho de eso pasa por algo que se llama cohesión social o tejido social. Entonces, digamos que ese es el principal objetivo de la clase de hoy. Y nos hemos dado cuenta que en la economía algunos de nuestros principales problemas son el desempleo y la informalidad. Tasa de desempleo que se va a ver en un creciente aumento después y a raíz de toda esta pandemia, porque a muchas personas las enviaron a vacaciones o las despidieron de sus trabajos. Nos hemos dado cuenta que más del 50%, creería yo, de la sociedad colombiana en edad de trabajar vive de la informalidad, vive del día a día. Nos hemos dado cuenta con el coronavirus que el sistema de salud de este país es totalmente ineficiente, que todas esas personas de las que a veces uno tanto habla mal, incluida yo, los médicos de las EPS que no lo miran a uno o que le recetan una acetaminofén, no pueden hacer más porque es que no tienen condiciones laborales óptimas, les pagan por una OPS cada 8 o 10 meses porque en estos días hemos escuchado casos de médicos que no les han pagado hace 5 o 6 meses, que los echan de sus trabajos por pedir un paquete de guantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué el sistema de salud de este país es tan malo? Pero no es solo el sistema de salud de este país, porque uno va a ver el sistema de salud del país más importante del sistema internacional y es igual de malo que este. El sistema de salud norteamericano es igual de malo que este. Es increíble. Y nos hemos dado cuenta cómo la corrupción está permeando hasta, o sea, cómo los corruptos se roban hasta las ayudas de los pobres de este país, cómo hay alcaldes, gobernadores y hasta un ministro ya investigados por la fiscalía por robarse los recursos de la gente. Cómo han aumentado los casos de violencia de género porque las mujeres les ha tocado quedarse encerradas con sus agresores, cómo la crisis de los venezolanos que ahora están desesperados otra vez por regresar a Venezuela, cómo la sociedad está tan desconfigurada y tan vuelta nada. Jorman, tenías abierto el micrófono y no sé si querías decir algo. Jorman, Sí, sí, señora. te escuchamos. O sea, referente a lo que usted dice, o sea, este país es tan pobre y tan precario en tantas cosas que, que si las personas, o sea, si los que legislan efectivamente no legislan para el pueblo, sino para unos pocos, ¿sí? En el sentido de solamente querer el bienestar de unos pocos. O sea, y para no irnos tan lejos, ayer escuchaba, o sea, que trataron de llevar a cabo un proyecto de ley para las personas que no, o los hombres que no respondían por sus hijos, ¿sí?
y que no pasó esa ley, o sea, no pasó la ley de que si usted llega y evade, no sé, 3 o 5 citaciones que le hagan para que efectivamente responda por el menor, y que estas causales de inasistencia fueran solamente como acreditadas que efectivamente usted es el papá de ese niño, como sucede en Ecuador, ¿sí? También implementarlo acá, pero no pasó. Entonces yo digo, ¿qué es lo que falta en esa ley? Y no solamente en esa o en esos proyectos de ley, sino también en esos otros que son para el beneficio del pueblo, que son para el beneficio de los demás. Eh, o sea, no, o sea, creo que no, o sea, por eso seguimos siendo un país tercermundista, porque solamente nos preocupamos por unos pocos y no por lo que de verdad le afecta. Y en este caso, pues podemos ver los niños que no, o sea, que hay padres que no responden y no hay una ley dura que diga, oiga, usted debe responder por este menor, como sucede en Ecuador, ¿sí? Y en Ecuador que supuestamente los vemos como que son unos indios, valga la expresión, y que nosotros nos creemos mucho más que ellos y las leyes son un poco más fuertes que las de nosotros. Yo creo que a esta sociedad le hace falta un enfoque, y esto puede sonar muy feminista, pero a esta sociedad le hace falta un enfoque de género, para entender muchas de las problemáticas que suceden. Eh, una feminista te diría que es que los hombres eh, no cumplen sus condiciones, sus obligaciones parentales porque el Estado patriarcal los protege y los secunda. Y en parte es así, en parte muchas veces se inculca ese tema de que es que el hijo es de la mamá y el hijo es de la mamá y el hijo es de la mamá y el papá pues quiera portar bien y si no pues no pasa nada. Es un poco complejo, a este país le hace falta mucho tejido social, por eso lo que decía Luis Fernando es tan importante, porque el tejido social se construye a partir de la educación. Es la educación la que realmente nos puede sacar del atolladero social en el que yo creo que estamos, porque es realmente un atolladero social. Y vamos a empezar a ver cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad hoy y a conversar sobre cada uno de ellos. En el momento en que quieran aportar algo sobre cada uno de ellos, levantan la mano y enseguida les doy la palabra porque más que una exposición mía, esto quiero que se convierta en un debate y en una reflexión sobre nosotros, sobre la esencia de la sociedad. Y el primer desafío es que hay que incentivar el arte, el pensamiento científico y reforzar el sistema académico del país. Con esta coyuntura nos hemos dado cuenta o han salido a relucir quizá la poca preparación que tienen algunos de los maestros de nuestros niños, de los maestros de nuestros jóvenes, o la mediocridad de un sistema de notas donde muchas veces uno se preocupa más por calificar o por la nota que va a sacar que realmente por el aprendizaje que va a obtener. Se nos ha dicho que lo importante es estudiar ciencias exactas, pero ¿dónde quedan las artes plásticas, la literatura, las artes que nos pueden quizá también sacar de momentos de depresión, de momentos de tristeza? Cómo el sistema educativo de este país no está sabiendo afrontar los retos de la virtualidad. Muchos niños, y lo digo por casos que conozco, no se han podido conectar a la primera clase porque no tienen una conexión a internet, porque no tienen un computador en condiciones, y no son casos de personas de colegio, son casos aquí mismo dentro de la universidad. Como, por ejemplo, los profesores creen que mandando una guía y ya eso listo fue todo, mandando un trabajo y no haciendo la retroalimentación. Hay que reformar el sistema académico para que realmente sea un sistema constructivista donde el estudiante sea el centro de su propio aprendizaje y el docente solamente se convierta en un mediador de él. Por eso yo creo que a mí me gusta ponerlos tanto a escribir y a hablar y a pensar, porque esa es la manera en la que ustedes pueden desarrollar pensamiento crítico. Esa es la manera en la que ustedes van a entenderse como constructores y dominantes de su propia educación y de su propia formación.
tenemos que ser conscientes de que el patrimonio ambiental colombiano es muy grande, es muy importante y, y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar la Amazonía, cuidar Gorgona, cuidar el Darién, cuidar las especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas. Y tenemos que aprender a aceptar y a abrazar la diferencia del otro. Creo que se los decía en la clase donde hablábamos de, de la política exterior colombiana en este país. La gente no puede seguirse muriendo por pensar diferente, por querer diferente o por ser diferente. En su momento yo consideré un triunfo de ese abrazar la diferencia del otro, que una mujer homosexual alcanzara la alcaldía de Bogotá. Pero eso no se puede quedar solamente ahí. Hay que visibilizar todos los casos de esas personas que son cada día violentadas y asesinadas por pensar diferente, los líderes sociales, los periodistas, por ser diferente, por sentirse diferente. Es el colmo que las personas transgénero, no sé si se los dije la semana pasada, dentro de lo que hablaba del conflicto armado interno en Colombia, tengan una expectativa de vida tan baja en este país, que las madres solteras sean mal vistas, todo ese tipo de cosas que nos hacen todavía, que son rezagos de una sociedad todavía muy camandulera, creo yo, muy doble moralista, como dirían algunos por ahí. Luis Fernando. Bien, profe, me parece fundamental lo que está diciendo, es genial el saber que no solamente se trata de una disciplina o de una rama del saber, el entender todo lo que está diciendo, y es muy importante llegar a generar una tolerancia, un reconocimiento de sí, porque muchas veces cuando uno está o pertenece a una entidad educativa, le dicen, pues, el pensamiento crítico para el de ciencias sociales, el reconocimiento de la Constitución, cómo está estructurada la Constitución y cómo la podemos hacer cumplir, el de ciencias sociales. Es decir, estamos generando una disciplina, algo que debería ser entendido por todos, ¿sí? Es una ética profesional. El de matemáticas, pues el mismo abogado, el mismo médico, debe tener esos criterios profesionales, pues para entender cómo es que se rige una buena sociedad, ¿sí? Entonces, es genial, profe, lo que dice, porque reconocer a Colombia desde su diversidad natural, desde su diversidad cultural, pluriétnica, no solamente es deber de alguna disciplina, sino es deber de todos como colombianos generar ese tipo de identidad y apropiarnos de lo que tenemos, ¿sí? Anteriormente hablábamos de globalización o hablábamos del aporte de las comunidades internacionales a la economía, y es que nosotros somos en realidad potencia, tenemos mucho para ser potencia, pero es el desorden y la falta de criterio individual, profesional también, de mediocridad, la que nos lleva a estar condenados a hacer un perfil bajo cultural, social y económicamente hablando. Entonces, ese era el punto de reconocimiento, profe, que todas las disciplinas deben ser conscientes de que debemos generar ese pensamiento crítico y todo lo que bien dice usted, profe. Es que yo creo que no solamente los que estudiamos ciencias sociales debemos ser críticos, sino también los ingenieros. Se nos ha dicho que los ingenieros son muy abstractos y que ellos no pueden leer, no pueden tener pensamiento crítico porque su mente está muy cuadriculada. Eso es una mentira. Esos son estereotipos psicológicos que nos han querido meter para enemistarnos a los de las ciencias sociales con los de las ciencias naturales. Jorman, yo creo que el decir que nada de eso va a pasar es tener una visión muy pesimista de las cosas. Yo soy de las personas que cree en que puede haber un cambio. Es más, yo creo que esta es la generación que puede cambiar la forma de vida en sociedad. Si no lo hace esta generación, probablemente no lo haga ninguna otra. Y asimismo, como tenemos que hablar del patrimonio ambiental, tenemos que entender que el desarrollo urbano debe ser sostenible, porque eso va en la línea con el tema del medio ambiente. Tenemos que entender que nosotros
no somos los dueños del medio ambiente, sino que somos una parte más del ecosistema y como tal debemos respetar a la naturaleza, debemos amarla y debemos cuidarla, porque es que no nos va a durar toda la vida. La naturaleza es como la mamá. Uno quisiera que la mamá le durara toda la vida, pero la mamá a uno no le dura toda la vida. Con la naturaleza pasa exactamente igual. La naturaleza no nos va a durar toda la vida. Y ya no es el decir, oye, es que tenemos que cuidar el medio ambiente porque eso es lo que le vamos a dejar a la sociedad del futuro. No, eso es lo de la sociedad de ahorita. Porque es que los daños climáticos son ya. Eso no es mañana ni pasado mañana, es ya. Tenemos que propagar la solidaridad. Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho de esta crisis del coronavirus, o de las pocas cosas positivas que le he sacado a esta crisis en mis tiempos de soledad y de sentarme a pensar mientras me tomo un tinto. La gente, yo pensaba que este mundo era tan individualista y se había vuelto tan egoísta que se había olvidado del otro. Y me di cuenta que no, que pese a todo no nos hemos olvidado del otro, que no nos hemos olvidado que afuera hay gente igual que nosotros, con los mismos problemas que nosotros, con peores problemas que nosotros, y hemos empezado a volver a ser solidarios. Y eso me da un poquito de esperanza, en que sí podemos ser un mundo mejor, que si nos ponemos las pilas de verdad podemos erradicar la pobreza y la violencia, porque la violencia también es un condicionante de la pobreza. La pobreza tiene muchas consecuencias, y una de ellas es la violencia que se vive en los extramuros de las ciudades, donde no hay una ley, donde es la ley del más fuerte o del más avispado, como dice Jorman ahí en el comentario. Entonces creo que ver que la gente está siendo solidaria con su prójimo me ha llenado un poquito como de optimismo sobre lo que puede venir y sobre lo que podemos enseñarle a nuestros niños hoy en día. Debemos, volviendo a lo que hablaba Luis Fernando del pensamiento crítico, superar la capacidad de pensamiento, superar el facilismo y la simplicidad. Debemos tener un pensamiento cada vez más crítico. Yo siempre les he dicho a ustedes en clase, no hay que tragar entero, no hay que quedarnos solamente con lo que nos dice Caracol o RCN o El Tiempo o El Heraldo, o quedarnos con lo que nos dice el profesor en clase. Hay que ir más allá, hay que cuestionarlo todo, hay que preguntarlo todo. Muchas veces uno no pregunta o uno no va más allá, que ay no, es una pregunta muy boba, a mí me da pena, ya no se me está hacer esta pregunta tan boba. No, uno tiene que tener la misma capacidad de asombro y de curiosidad siempre. Una sociedad que tenga capacidad de asombro, capacidad de preguntarse y de investigar y de ir más allá, va a ser una sociedad que va a cambiar. Porque creen que los chinos y los indios, los japoneses y los indios son tan desarrollados, porque ellos siempre están ahí curioseando, preguntándose esto para qué sirve, esto cómo se hace. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros como sociedad, dejar de tragar entero, dejar de pensar que, ay no, lo que dice la revista Semana es cierto. Sí, puede que sea cierto, pero entonces, ¿cómo lo critico yo? ¿Cómo lo controvierto? ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo puedo ir más allá de eso? Y eso nos va a llevar a construir una modernidad y a refundar esta sociedad, a refundar una sociedad que necesita urgentemente ser reestructurada o tener una revolución, como dice Jordan, volviendo a su comentario. Y es la revolución de la educación, la revolución de la justicia social, la revolución de la cohesión, la revolución del nosotros, de no ser tan individualistas, de no ser tan egoístas, de no ser tan conformistas, sino de siempre querer ir más allá, siempre querer tener más, pero no tener más por el solo hecho de tener, sino tener más porque mientras yo tenga más, mi prójimo también tiene más porque mi conocimiento me va a ayudar a construir más cosas. Hace poquito no, hoy, vi una noticia de unos influencers. A mí no me gustan los influencers, yo soy enemiga de los youtubers y de toda esa gente, de unos influencers que crearon una aplicación en Barranquilla para ayudar a los vendedores ambulantes del diario, el que vende fresas, el que vende aguacates, el que vende
frutas, el que vende raspado, a no quedarse sin trabajo en esta época de cuarentena. Se llama Yo Compro Local, algo así. Y el chico decía que es un chico de Barranquilla que siempre le compra aguacates en la esquina de su casa al mismo señor y que pues en estos días ha visto que el señor no ha vendido nada, pues que pensó que utilizar sus conocimientos y su influencia en las redes sociales para ayudar a los demás le podía servir. Ya tiene una base de cerca de 150 vendedores ambulantes en la costa Caribe que ya están recibiendo pedidos por WhatsApp eh, en la, por la aplicación. Y me parece algo súper genial. Me parece que potencializar lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer para ayudar a los demás es una forma de cambiar el mundo. Jorman, ¿en qué sentido no has visto la solidaridad del prójimo? Pues yo no sé, yo creo que hoy estoy como un poco ácido. Pero Eh, por supuesto que te veo un poco pesimista por naturaleza. ¿Qué está pasando? No, o sea, en cuanto al primer comentario, digamos que, que digo que eso no va a pasar, me refiero es que si siguen las mismas, o sea, las mismas, las mismas familias que siempre han gobernado, como un Gerley, ¿sí? Personas que siempre tiran para su lado, pues no creo que vaya a pasar nada de eso. Obviamente me gustaría que hubiese ese cambio, ¿sí? Pero siempre y cuando sigamos eligiendo a los mismos gobernantes, a las mismas familias que han gobernado este país, no creo que vaya a haber ese cambio, o sea, porque de verdad necesitamos un chip que diga, oiga, tengo que invertirle más a la educación, ¿sí? Tengo que invertirle más a los profesores, a la salud, en cuanto a eso. Y segundo, no veo esa solidaridad en los siguientes aspectos. Por ejemplo, el Distrito Capital iba o hizo para llevar unas familias de bajos recursos a los polideportivos, ¿sí? Muchas personas salieron, no sé, el polideportivo de Molinos salieron con palos a protestar que no, esos polideportivos eran para los niños. En un momento en el que yo pensaba, oiga, usted ese polideportivo en este momento en el que estamos ni siquiera lo va a poder utilizar. Entonces, ¿en qué le va a afectar? ¿Sí? Muchas de esas personas ni siquiera saben cómo es el polideportivo por dentro o nunca lo han utilizado. Simplemente es por armar de una u otra forma un odio hacia esas otras personas. Entonces lo digo encaminado a ese sentido. Otro también lo referente a los médicos, ¿sí? O sea, gente que aborrece, valga la expresión, a un médico porque de pronto le puede pegar el coronavirus. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tal si usted tuviera síntomas de gripa y Dios no lo quiera, fuera, o sea, tuviera coronavirus y el médico le dijera, no, yo usted no lo atiendo porque efectivamente, ¿qué tal que usted me pegue el coronavirus? Entonces yo creo que, que en esos aspectos no veo mucha solidaridad. O sea, hay muchas personas que piensan solamente en ellos y se quedaron en un siglo que uno dice, o sea, ¿cómo puedo decirle yo a un médico que no se suba a un transporte público porque me pega una enfermedad o escribir en un muro que si no se va del edificio donde vive matan a los hijos? Entonces yo creo que hay muchas personas que viven en un siglo que no es el actual y que tienen una mente muy reducida para lo que estamos viviendo. Eso es gente sin cerebro, Jordan. Básico, gente sin cerebro. Yo siempre, pues, la gente entre más cool se cree, más descerebrada resulta ser. Ya te doy la palabra, Juan Manuel. Avanzamos en este punto y te doy la palabra. Y entonces, uno de los retos de los que yo hablaba era la reestructuración de la justicia social. ¿Y cómo reestructuramos la justicia social? Inculcando el patriotismo, pero no el patriotismo exacerbado, sino querer a este país. Es decir, yo me siento orgulloso de ser colombiano, yo quiero que este país mejore, yo quiero que este país sea cada día mucho mejor y que este país avance, porque es que si avanza este país, avanzo yo.
Y eso va en el incentivo al respeto y a la defensa del medio ambiente. Como lo decíamos anteriormente, el medio ambiente lo es absolutamente todo y en ese sentido tenemos que trabajar todos. Y el Estado debe incentivar un sistema y una revolución de la educación igualitaria y de calidad, porque es el colmo que un niño de Bogotá tenga mejor educación que un niño de Carurú en el Baupés, o que un niño de Bogotá que estudia en el liceo francés tenga mejor educación que un niño de Suba que estudia en la institución educativa Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser diferente. Porque tenemos que juzgar a las personas o valorar a las personas por la universidad donde estudiaron. No es lo mismo un internacionalista, te pongo de ejemplo, yo, María Isabel Cadrasco, internacionalista de la Universidad del Norte de Barranquilla, que Juan Pérez, internacionalista de la Universidad Surcolombiana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La educación tiene que ser la misma para todos, la misma calidad, la misma exigencia que se le pide a un docente en la Gran Colombia tiene que ser la misma exigencia que se le pide a un docente en los Andes, y tiene que ser la misma exigencia que se le pide a un docente en el liceo francés, y tiene que ser la misma exigencia que se le pide a un docente en la institución educativa Gabriel García Márquez. Porque todos tenemos derecho a la misma educación con pensamiento crítico y con formación. Por eso yo siempre les digo a mis estudiantes que estudian licenciaturas, diversas licenciaturas, no crean que quedándose solo con la licenciatura ya son profesores. Continúen formándose, hagan especializaciones en pedagogía, maestrías, si pueden hacer doctorados, hagan doctorados, contribuyan desde esa formación, porque muchas veces uno tiene docentes, profesores que son abuelitos, que tienen como 100 años y se quedaron con el pregrado y no se especializaron más porque ya ellos creen que ellos son la Biblia. Nadie tiene la verdad absoluta y uno aprende todos los días, cada minuto uno aprende. Y el Estado también debe, en aras de esa educación igualitaria, darnos equidad laboral y salarial. No puede ser que María Isabel Cadrasco y Luisa Jara y Camila Pineda, por ser mujeres, ganemos menos que Axel Ruiz, Jorman Ruiz y Héctor Ochoa solamente porque ellos son hombres y hacemos exactamente lo mismo. Las mujeres y los hombres somos igualitos, sabemos lo mismo, estamos en la misma igualdad de condiciones. Y cómo hay educación y cómo hay equidad laboral si no tenemos salud. Tenemos que establecer un sistema de salud digno, ya no más la ley 100. Tenemos que reformar estructuralmente nuestro sistema de salud y la reforma a la ley 100 es vital. Es el colmo que la gente se muera en las puertas de los hospitales porque no la atienden. Es el colmo que a los médicos no les paguen, es el colmo que a las enfermeras no les paguen. Es el colmo que tantas cosas que le indignan a uno y que son clave para que este país tenga cohesión social y para que este país esté mucho mejor. El Estado debe crear políticas efectivas de control de natalidad. Las mujeres en este país no pueden seguir teniendo hijos solamente por el hecho de tener hijos. Solamente por el hecho de que no, es que María Isabel, cada niño trae un pan debajo del brazo. Mentira, cada niño no trae un pan debajo del brazo. ¿Para qué traemos niños a este mundo a sufrir? Hace poquito veía en el noticiero el caso de una señora en Ciudad Bolívar que tiene 7 hijos y no tiene que darles de comer porque no trabaja, porque nadie le da trabajo, porque si le dan trabajo, entonces ya cómo cuida a sus hijos. Y de los 7 hijos, son 7 hijos de 4 padres diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en mi cabeza, un poco cuadriculada, no cabe eso. Tenemos que enseñar educación sexual en los colegios, no es, ay, póngase el condón, no tome pastillas, no, enseñar educación sexual de verdad. Y redefinir los roles familiares. Ya la familia no es la típica familia de hace 200 años, papá, mamá e hijos, donde papá trabajaba, mamá se quedaba en la casa y los hijos estudiaban, no. Hoy en día la familia es padres solteros criando hijos, madres solteras sacando adelante a sus hijos,
familias de parejas del mismo sexo que tienen a sus hijos. El rol de la familia cambió y como el rol de la familia cambió, la composición de la familia cambió, la sociedad también cambia. Hoy cada día más mujeres son madres trabajadoras y estudiantes, o más hombres son padres trabajadores y estudiantes. ¿Cómo la sociedad apoya a esas personas? ¿Cómo la sociedad le brinda herramientas a esas personas para que puedan desarrollar sus capacidades al máximo? Juan Manuel, querías decir algo hace un rato, te doy la palabra. No, pues bueno, en realidad, pues igual como decía mi anterior compañero, pues es como chévere el hecho de hacer como la contextualización de todos estos, digamos, de los retos que tiene la educación frente, digamos, a una visión ambiental. Un texto que a nosotros en la licenciatura nos hacen leer y es el de Colombia Compleja de Julio Carrizosa, ¿no? Entonces es un texto muy bueno porque pues él hace como un reencuentro de todo, desde las eras geológicas hasta el último gobierno de Uribe. Y a lo último él dice que, o sea, que la educación puede mejorar y él propone una educación ambiental compleja. Y entonces pues es un factor muy bueno porque en realidad nos incentiva a muchos y muchos en realidad de la licenciatura, pues digamos los que es cuando yo estudiaba en la mañana, nos sentíamos muy identificados porque era como el reto que queríamos. Y también, digamos, hay muchos retos acá en la educación frente, digamos, también a la educación sexual, porque hoy en día lo que tú dices, se enseña solo para prevenir embarazos no deseados, pero en realidad, ¿dónde queda? O sea, una vez llegué a un colegio y pregunté a un chico que sí sabía sobre VIH, y él decía, como no, es una enfermedad mortal y ni siquiera sabía que era un retroviral, ni siquiera sabía cómo eran las causantes de contagio, y son cosas que en realidad siempre se han sesgado en las instituciones, y hay instituciones que te dicen a ti como no puedes enseñar eso porque en realidad eso está mal, y la Biblia te lo dice, y uno es como, pero es que es normal, no y no, y, o sea, entonces también hay como que acabar como con esa idea doctrinaria que siempre nos han influenciado y pues que a veces nosotros los docentes nos afligimos a ellos y quedamos ahí, mientras que en realidad es como yo decía, le decía a alguien, era como, nosotros tenemos que hacer volar a los estudiantes, o sea, como decirle, usted puede volar más y demás, porque esa es nuestra esencia y así mismo llegar y demostrarle quiénes son y para dónde van. Que si un chico quiere ser abogado o ingeniero, listo, decirle usted puede ser lo que sea, pero desde que usted ayude a su país, usted va a ser reconocido. Y no solo los profesores, también los papás. La educación, yo siempre he dicho que uno, uno, uno es lo que le enseñan en su casa. En el colegio y en la universidad uno le enseñan matemáticas, español, historia, derecho, relaciones internacionales, ingeniería civil, ingeniería industrial, licenciatura en sociales, pero la esencia de lo que uno es como persona se lo enseñan a uno en su casa, se lo enseñan a su papá, se lo enseñan a su mamá. Y entonces también hay un rol muy importante y por eso hay que refundar la familia y hay que redefinirla, porque es el colmo que a un niño lo juzguen en el colegio porque tiene dos mamás y no una mamá y un papá. O que a un niño lo juzguen porque tiene dos papás y no una mamá y un papá. ¿Sí me explico? O sea, la educación es en doble vía, es de la casa al colegio y del colegio a la casa. Muchas veces lo que pasa es que las familias hoy están tan ocupadas que no tienen tiempo de sentarse ni siquiera a preguntarle al hijo, oye, ¿cómo te fue en el colegio? O uno en la universidad ya se cree muy grandecito y entonces cree que porque uno se paga la carrera no tiene por qué no tiene que contarle a los papás cómo le va. Entonces, todas esas cosas son importantes a la hora de redefinir y reestructurar la justicia social de un país. Ustedes hablaban de la economía y estos son los desafíos económicos y políticos. La erradicación total de los cultivos ilícitos. No podemos seguir siendo el país más productor de coca del mundo. Ya no más. Que nos reconozcan por otra cosa, no sé. A mí me encanta cuando nos reconocen porque un científico colombiano contribuyó a una vacuna. O estos días escuchaba a un profesor colombiano, médico infectólogo, que está trabajando en el sistema federal de salud de Estados Unidos. Por esas cosas tienen que reconocernos, ¿no? Colombia es el país que más droga produce. Doctora, utilizarla bien la coca, ¿no? Porque es que también es un producto de exportación.
¿sí? O sea, que si se utiliza para, por ejemplo, La legalice y para, exporte. para té, para hacer, pues Cremas. creo que si no estoy mal, Bolivia le vende a India buena parte de la coca que cultivan los campesinos y es una parte importante de su producción. Además, tengamos en cuenta que la coca es algo ancestral de nuestros indígenas y si se utiliza bien también podría ser una parte importante para la economía, no desarraigarnos tampoco de lo que de pronto es nuestro. Sí, aquí dice Jorman, el clásico ungüento de coca y marihuana. Sí, también hemos demonizado mucho la coca. También hay que saberle sacar el, el- el fruto al asunto. Pero hay que mejorar el índice de Gini del país. El índice de Gini es el índice de igualdad. Colombia tiene uno de los índices de Gini más malos del mundo. El índice de Gini se calcula que a mayor igualdad es grado cero. Entonces Colombia tiene un índice de Gini como de 0,54. Es decir, está muy mal, porque es uno de los países que más desigualdad tiene en América Latina. Hay que mejorar eso. Y hay que convertir la información y el conocimiento en sabiduría. En sabiduría en materia de salud, en sabiduría en materia de educación, en sabiduría en materia de economía, de leyes. Es decir, el gobierno, el Estado debe vincularse con la, debe vincularse con la academia y debe entender que la academia le va a ayudar a resolver muchos de esos problemas eh, que de otra manera no tienen solución. O sea, estos problemas de entendimiento que de una u otra manera nuestros médicos, nuestros profesores pueden ayudar a resolver. Y los profesores saben mucho, y no es porque yo sea profesora, sino porque yo creo que en las universidades está la clave para cambiar este país, para convertir todo eso que los profesores investigan y que los profesores se la pasan investigando en los grupos de investigación, eso hay que convertirlo en sabiduría. Y alguien hablaba de la tecnología y yo creo que hay que empezar a crear inteligencia artificial en este país. Me encantó que en fábricas ASEP en Medellín dejaran de producir estufas y neveras por ponerse a producir ventiladores mecánicos eh, para los, para los enfermos y las clínicas. Eso es lo que hay que hacer. Yo se los dije, creo que se los dije hace unas clases y si no se los digo hoy, el colombiano, todos, desde el médico hasta el abogado, pasando por el ingeniero y el profesor, siguiendo con el músico y el actor, el colombiano tiene un ingenio ni el berraco y hay que saberlo aprovechar. Hay que darle las herramientas al colombiano para que emprenda, para que invente, para que cree, siempre y cuando esto sirva para contribuir al desarrollo del país, por supuesto. Hay que aumentar la percepción de seguridad. Estos días leía que los índices de inseguridad bajaron en Colombia, porque como todo el mundo está encerrado, pero entonces tenemos que quedarnos encerrados para que no nos roben, tenemos que quedarnos encerrados para que no nos maten, eso no puede ser. Y creo que lo hemos hablado, Colombia debe poder, los colombianos deben poder salir a la calle sin miedo, ¿no? Que yo salgo con mi Samsung Galaxy S10 de 25 millones de pesos y no me lo van a robar, ¿no? Puedo salir con mi Rolex de 8 millones de pesos en la mano y no me lo van a robar. Pero lo más importante, que los ciudadanos sientan seguridad de que su Estado los cuida, los protege, los defiende, porque en esa medida no van a haber inconformidades y esa sensación de seguridad y de protección también va ligada en que no se roben la plata del Estado, en que no se roben la plata del Estado. Esto es muy importante. Hay que transformar los procesos. Este país debe dejar de ser un país de tanta tramitología. No, uno va a ir a crear una empresa y 8 días para que lo atiendan. No, uno va a ir a radicar un papel en un juzgado y entonces, no, 20 días para que lo atiendan. Tanta tramitología y tanta burocracia cansa. Por eso es que la gente se transforma, por eso es que usted ve a la gente en las EPS, en los bancos, en los juzgados, siempre con cara de 38 montada, porque la gente está aburrida de que no la atiendan y de que la atiendan mal y de que le pongan trabas. Y eso da descontento social.
Entonces el país, el Estado debe ayudar a mejorar esas causas de descontento social, que la gente esté contenta con este país y esté contenta con la sociedad que tiene, y generar crecimiento y equidad económica y social, y eso va a incluir en más puestos de trabajo, en una reforma tributaria, laboral y de salud estructural que le dé una calidad de vida a los ciudadanos colombianos, porque es que nuestra gente no puede seguir trabajando solamente para pagar impuestos, porque es que prácticamente la gente trabaja es para pagar impuestos. No más, la gente no se puede dar el lujo no sé, de irse de paseo con lo del sueldo o cosas así, por eso la gente se tiene que endeudar, porque no le alcanza, porque si no trabaja no come, y si no come, pues tiene que pagar el impuesto al consumo, el impuesto a esto, el impuesto al otro. Hay que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y eso va ligado, eso es la cabeza del Estado quien debe hacerlo realmente, ¿no? Nosotros podemos ayudar en la educación, podemos ayudar en nuestro comportamiento, en nuestro civismo y en todas esas cosas, pero si el Estado no nos ayuda, no podemos. Colombia 2020, más allá de una crisis económica. ¿Cuáles son los principales desafíos de Colombia luego de la crisis del coronavirus? Son desafíos, como lo decía creo que Juliet, en materia de nuestra vida en sociedad. Nuestra vida en sociedad va a cambiar, está cambiando, y tenemos que entender que ya no va a ser lo mismo, ya no vamos a poder ir a llenar una discoteca o a llenar un estadio de fútbol, o ya no vamos a poder sencillamente ir todos pegados en el Transmilenio. Vamos a tener que ayudar a la gente a superar el pánico colectivo que le va a dar salir a la calle. A la gente en estos días de coronavirus le da miedo salir a la calle, pero pánico. Yo no sé si ustedes han tenido que salir alguno a hacer algo más allá de los confines de la cuadra de su barrio, pero yo conozco, y lo digo porque me pasó hace como 15 días que tuve que salir. Yo llegué a mi casa, me cambié, me bañé en alcohol, y yo sentía que todo me picaba, todo, yo sentía que todo me picaba, yo sentía que yo sufro de rinitis, ustedes lo saben porque yo les he contado, y estornudé, y yo sentí que ya mi vida iba, yo ya sentí lo peor, pensé lo peor, o sea, es un poco también, un poco el susto que nos da pensar que algo malo nos puede pasar. Entonces, esos son algunos de los retos. Colombia tiene que superar esos retos como sociedad, y lo tiene que hacer desde la unión que tiene como país. ¿Cuál es el reto más grande que enfrentamos? El individualismo como sociedad. Y por eso yo decía que me gusta ver gente solidaria y gente que está contribuyendo y construyendo el país. Y Jordan me decía, no, yo no veo la solidaridad. De pronto no la vemos a gran escala, pero sí en pequeños grados está la solidaridad en ese sentido. ¿Cuál creen ustedes que es el futuro del gobierno de Duque? Lo que decía Axel, al tipo lo van a juzgar por lo divino y por lo humano, por lo bueno y por lo malo. Y más importante, ¿qué pueden hacer ustedes como abogados, administradores de empresas, economistas, ingenieros y licenciados para contribuir al desarrollo del país? Esas preguntas no me las tienen que responder. Esas preguntas son las que ustedes deben reflexionar una vez se acabe la clase, las que ustedes deben interiorizar y las que ustedes deben preguntarse día a día antes de empezar el día. ¿Qué puedo hacer yo hoy para que este país sea un país mejor? ¿Qué puedo hacer yo hoy para que este país tenga un futuro mejor? ¿Qué puedo hacer yo hoy para que mi sociedad sea una sociedad cada vez más incluyente? Acuérdense, muchachos, que ustedes, más allá de estudiantes de Derecho, estudiantes de Economía, estudiantes de Ingeniería Civil, estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales, más allá de todo eso, de licenciatura en Inglés, más allá de todo eso, ustedes son ciudadanos, y está en su rol de ciudadanos ser activos, ser críticos, ser creativos, investigar, indagar, pensar, no tragar entero, controvertir, para que podamos construir un país cada día mucho mejor. No para las futuras generaciones, no,
para nosotros, porque es que nosotros también nos merecemos ese país cada día mejor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario, queja, felicitación, reclamo o petición? Dime, Santiago. No sé, algún libro que de pronto recomiendes ¿de qué es? ¿Cómo te digo? Bueno, yo digamos que yo de libros de historia de Colombia sí me he leído, pero quisiera leer algo como de política nacional, un poco centrada hacia el sentido nacional y eso, algo que nos recomiende. Uy, hay un libro muy bueno que se llama La Nación Soñada, de Eduardo Posada Carbó. ¿La Nación Soñada? Se los voy a poner en el chat. Sí, es un libro maravilloso. Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra queja, comentario? Léanse también completo el que yo les compartí las primeras clases, el de Colombia, una nación a pesar de sí misma. Ese también es muy bueno para entender muchas cosas. Dime, Jorman. Muy optimista, me gusta escucharlo así, profe. Yo siempre soy optimista. Lo que pasa es que la sociedad me hace ser un poco pesimista, pero gracias, Luis Fernando. Ahí Luis Fernando está recomendando otro libro. Yo siempre soy optimista, lo que pasa es que a veces se me pega el negativismo en mis estudiantes. Bueno, chicos, para esta semana no hay tarea en la plataforma. En la semana 11 lo que hay es un... ¡Yujú! En la semana 11 lo que hay es una sopa de letras que la puse ahí sobre estos temas para que se diviertan un rato y despejen la mente un rato y lo pasen, tengan un momento como de esparcimiento en medio de tantas cosas. El próximo lunes es el parcial. El parcial va a estar abierto el próximo lunes desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, es decir, las 2 horas de la clase. Nos vamos a conectar a Zoom a las 6 de la tarde. Yo les voy a dar las indicaciones del parcial y voy a estar alrededor de, o sea, esta primera hora de 6 a 7, voy a estar en Zoom para resolver las dudas que tengan. El parcial realmente es muy fácil, está para que todos saquen 5. Es un parcial donde se habla de donde vamos a hablar, lo que hemos hablado estos días, estas clases, la globalización, todos de la semana 6, 7, 8, 9, son como 6 o 7 semanas de clase, no me acuerdo. Yo les voy a enviar un correo mañana con todos los temas de la presentación. Recuerden que en la plataforma, en cada semana de clase están las lecturas, las presentaciones, y desde que empezamos en la semana 8 de clase con esta modalidad vía Zoom, están las grabaciones de las clases. Si no hay alguna grabación, me avisan, porque a veces Zoom me pone problema, entonces no me deja grabar la clase, entonces les envío alguna grabación de otro grupo de contexto que sí me haya permitido grabar. Y en el curso de esta semana, pues les estoy enviando también la retroalimentación del ensayo del escrito que debieron haber hecho y que tenían plazo para entregar hasta el día de hoy. Si no hay más preguntas, entonces vayan a estudiar, aprovechen esta horita para que estudien para el parcial. De verdad, yo sé que es mucha información, pero les prometo, de verdad, promesa de profesora chévere, que el parcial va a estar muy fácil. Entonces, si no hay más nada que decir el día de hoy, nos vemos entonces dentro de 8 días. Gracias. A ustedes, se cuidan. Vale, profe, Chao. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Chao.